Buenas noches, amados hermanos. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con el libro de El Código de Amor que estamos estudiando sobre las religiones. Y me encontré con una nota que yo tenía, pero se me había embolatado, porque pues la verdad no soy muy ordenada, pero ya la encontré. Se trata sobre la fundación de la religión católica. Y estamos en la parte estudiando los estados civiles, pero entonces yo voy a leer lo de la nota que la encontré para que nosotros tengamos muy presente muchas cosas que es bueno tener presente todo lo que atañe a la religión católica, porque ya sabemos que es la que más mal le ha hecho a la humanidad. Nos agobió, nos embruteció, nos hizo de todo. Y nosotros caímos muy fácilmente. Entonces voy a leer estas dos partes que tengo y para que nos demos cuenta. Y luego sigo leyendo lo del libro. Dice: en el año 325, en el Concilio de Nicea, Constantino el Grande crea la Iglesia Católica, tras un genocidio de 45.000 gnósticos cristianos. Cuando los torturó para que renunciaran a la reencarnación. O sea que la iglesia en un principio, cuando fue fundada, ellos tenían la ley de la reencarnación, porque resulta que las religiones que le pasaron sus datos a la católica eran 7 religiones y todos creían en la reencarnación porque tenían los conocimientos que nos dio Seth. ¿Sí? Entonces, de ahí que ellos tenían los conocimientos de las leyes de Manú y también del testamento de Abraham. Entonces ellos tenían esos conocimientos y como eso Constantino pidió los papeles y se los entregaron, porque ellos querían la unión de una sola religión, pero Constantino los engañó. Entonces aquí dice, vuelvo a leer, que dice, fueron 450 gnósticos cristianos y fueron torturados, muchos fueron para que renunciaran a la reencarnación. Al mismo tiempo, se recopilan los libros religiosos de todas las aldeas del imperio y crean así la Biblia. En el año 327, Constantino, o sea, 2 años después, en el año 327, Constantino, conocido como el emperador de Roma, ordena a Jerónimo traducir la versión de la Vulgata al latín, cambiando los nombres propios hebreos y adulterando las escrituras. Entonces aquí tenemos el conocimiento de que la verdadera, por eso es que se dice que la Biblia no es un libro sagrado, porque aquí lo anota. Y vuelvo a leerlo para tener más. En el año 327, Constantino, conocido como el emperador de Roma, ordena a Jerónimo
traducir la versión Vulgata al latín, cambiando los nombres propios hebreos y adulterando las escrituras. Entonces nos damos cuenta de que verdaderamente la primera Biblia que sacaron se llamó la Vulgata. Y de ahí pues han seguido sacando producciones de la Biblia con otros nombres. Las han editado con otros nombres. Y yo tengo una Biblia vieja que es de la Nácar Colunga. Y esa es, creo que esa es una versión copiada de la Vulgata. Y pues realmente estuve mirando, rectificando, y ahí aquí en la Biblia dice que Roma, la gran ramera es Roma, porque de ella han nacido todas las religiones idólatras. Sí, es la gran prostituta. La dicen es decir, es lo mismo. Entonces nos damos cuenta nosotros que nosotros anduvimos de mal andar, pero bueno, fue una lección que ya la tomamos y ya estamos discerniendo lo que nos puede servir. Ya sabemos qué es lo que nos sirve y qué no nos sirve. Entonces de ahí yo tenía embolatado ese papel, pero bueno, me apareció, como se dice por ahí, buscando. Entonces ya me di cuenta y como les digo, amados hermanos, pues nosotros tenemos que tener muy en cuenta estas cosas para el estudio, porque es bueno no ignorar las cosas. Y hay otras cosas que esto creo que lo saqué de un hermano de Venezuela, me parece, pero realmente hay muchas cosas que ahorita se están descubriendo cosas, ¿sí? Porque la gente ya no se quiere quedar callada. Y ya, es decir, hemos dicho ya, yo pienso que el Papa ya tiene conciencia de que la religión ya no es ya es un estorbo para la humanidad. Pero bueno, ellos siguen allá en sus quehaceres. Entonces, ahora sí voy a empezar la lectura del libro con la última parte que leímos para seguir el hilo de la lectura. Es algo muy importante, amados hermanos. Yo la verdad no quería hablar sobre las religiones, sobre esta parte, porque es que de verdad a uno ya le da fastidio, pero es muy importante conocer y saber. Entonces digo yo, bueno, pues como esto, no todos los hermanos, yo soy consciente de que no todos los hermanos tienen los libros, porque a mí me han dicho y me da pena, amados hermanos, que me han preguntado en dónde los consiguen, dónde se consiguen los libros. Pero la verdad yo no puedo decir dónde, porque yo aquí pues vivo aislada y ni los hermanos no se han vuelto a comunicar conmigo. Y mejor dicho, yo estoy sola hace mucho tiempo, porque yo le pedí a un hermano de la cátedra regional colombiana para que me hiciera el favor y me diera las direcciones de las cátedras de todos los grupos que haya actualizados, porque es que en el internet se conseguían unas direcciones, pero ya no existen esos estudios, ya han cerrado. Entonces yo en estos momentos no sé, no tengo idea. Y créanme, amados hermanos, que pues aunque hayan cerrado muchos grupos, aunque los estudiantes estamos pasando por un sitio, por un punto muy, muy desolador, porque la verdad que estamos muy separados, porque no tenemos esa fuerza de voluntad de unirnos en pensamiento y de estar unidos
cualquier cosa que se le ofrezca a uno, que uno pueda llamar a alguien o que alguien lo llame a uno. Bueno, en fin, estamos desorientados, pero nosotros mismos nos tenemos que orientar, y la orientación para nosotros pues es como estamos pasando por una ráfaga tan terrible aquí en la tierra. Entonces yo pienso que aquí nos estaremos en esta situación. De mi parte, pues tal vez hasta mi desencarnación, que estaré pues así sola. Pero realmente en espíritu, pues nosotros sabemos que somos muchos, somos millones de espíritus los que estamos estudiando esta ciencia. Y pues entonces yo pienso y doy todo mi pequeño aporte para estos libros, para estudiar la doctrina, ¿sí? Y entonces tenemos que apoyarnos nosotros mismos. Si los demás no nos dan apoyo, nosotros mismos, nuestros guías y protectores, nunca nos dejan solos. Y realmente yo lamento la situación en que nosotros estamos los estudiantes, porque uno no sabe el por qué. Porque por lo menos yo lo que hago, lo hago sola. Yo nunca le pido a nadie un peso para colaborar aquí o colaborar allí, jamás lo he hecho. Pero más sin embargo, así como dicen, aquí tenemos un dicho, ni rajan ni prestan el hacha. Y así somos, así estamos, que ni rajamos ni prestamos el hacha. Entonces, eso es algo muy doloroso para nosotros los estudiantes, pero tenemos que seguir adelante. Nosotros mismos tenemos que darnos ese impulso para estar unidos con los hermanos del espacio, con todos, porque en pensamiento, aunque estemos aquí solos, espiritualmente no estamos solos. Entonces voy a continuar con la lectura. Dice: el Estado civil debió ser siempre en absoluto independiente de las religiones, pudiendo tener cada individuo la religión en su interior y militando libremente como creyente en la religión o fe de su convicción. Pues esto debía haber ser así, pero desafortunadamente, como dije ya, que todos fuimos a la pila, porque nuestros padres nos llevaron a la pila. Los unos que de tal o cual religión, cada uno mete a sus hijos en la religión a que ellos pertenecen, pero realmente eso no se puede ser así. Yo por lo menos yo me siento contenta, me siento feliz porque yo no tengo sino un solo nieto hijo de mi hijo mayor. Pero mi nuera nunca quiso bautizar a su hijo. Él tiene ya en estos momentos 24 años. Pero realmente yo me siento feliz por eso, porque no lo metió a ningún carro. ¿Sí? Él mismo algún día, bueno, puede escoger sin que nadie le hubiera metido allí o allí por tradición. No, afortunadamente ese chico es libre, nadie lo ató a ningún carro se ha atado, y espero que así siga. Entonces eso me da alegría, y así es que debíamos de haber hecho. Yo tampoco debí de haber llevado a la pila a mis hijos, pero por tradición, pues allá los llevé. Bueno, de todas maneras eso es un error que cometemos, pero bueno. Si hubiese sido así, las religiones no hubieran prevalecido, porque ninguna tiene cimientos para prevalecer sobre el Estado, que lo deben componer los hombres civiles absolutamente separados de los ministros religiosos. Porque no se puede servir a dos señores a la vez, como claro lo dijo Jesús, que siendo un Mesías moralista que nadie puede negar, pero
Por quien lo niegue, lo justifica como tal el juez en los actos de juicio de mayoría, con lo que declaraba la incompetencia del estudio civil en la religión y de ésta en el estado civil. Desde el momento que la religión formó parte moral y material, que es cuando tiene el predominio de las conciencias, porque son dos poderes y el uno al otro se anulan, ya que los dos estados están sujetos a los principios físicos, metafísicos, y esto es una ley precisa y fatal. Dos principios iguales se anulan. El Estado civil, porque lo compone el pueblo, es soberano y responde a una necesidad de gobierno, de disciplina con el principio de autoridad en el que se ha de respetar el derecho de todo individuo. Y si no es así, no es Estado ni cosa que lo parezca. Y porque no es así, ha sido ni lleva camino de serlo, no ha habido, ni hay, ni puede haber Estado, porque en todo momento los poderes están divorciados de la opinión y sentir general, no existiendo más que la trampa y la intriga y en todo caso la fuerza para reprimir desmanes que los mismos poderes provocan con sus locas administraciones en 1000 casos vergonzosos y penales. Bueno, pues realmente aquí tenemos que aquí habla el maestro del Estado civil y religioso. Entonces, tenemos un problema en la mayoría de todos los pueblos. Ningún gobierno se quiere renunciar a la religión, o sea, separarse de la religión. Cualquier cosa que hacen, lo primero que hacen es llamar al cura, a los prelados de la iglesia. Y eso no es así, porque resulta que estos dos poderes, el civil y el religioso, en estos momentos, por lo menos aquí en nuestro país, no reconocen la voz del pueblo. Y si no reconocen la voz del pueblo, es como dice aquí el maestro, porque deben de acatar la voz del pueblo. Cuando le ha dicho, dicen que van a hacer una, por lo menos acá en nuestro gobierno, hacen cantidades de leyes, pero no le preguntan al pueblo si quieren que esa ley se vote o no en el Congreso. ¿Sí? Si no son ellos los que eligen y dicen sí o no. Por lo cual han humillado siempre al pueblo, han robado al pueblo, han esclavizado al pueblo, porque lo que se hace allí no es con el consentimiento del pueblo. Está bien que la gente elige a sus gobernantes, pero precisamente por esa elección que hace el pueblo a sus gobernantes, el pueblo tiene derecho de saber, vamos a votar por tal cosa, ¿sí? Pongo un ejemplo aquí. La cuestión de los pensionados. Les alargaron el tiempo para la pensión. Ese capítulo, ese artículo, se lo dieron al pueblo para que el pueblo eligiera si
si el pueblo quería que les aumentaran los años de pagar la pensión. No, no lo hicieron. Entonces, por eso los gobernantes se burlan del pueblo. El pueblo vota por ellos, pero ellos se burlan del pueblo, lo vuelvo a decir, porque no le tienen amor, no le tienen aprecio y no tienen la capacidad de ellos de allá decir, bueno, pero si el pueblo votó por nosotros, nosotros vamos a defender al pueblo. Y resulta que no es así. ¿Por qué? Porque está metida la religión ahí. Toda eso de que digan de que el cura hace algo bueno por la humanidad, habrá unos que sí, porque no hay que decir que todos son iguales, no. De pronto habrá uno que otro sacerdote de buena conciencia o una que otra monja de buena conciencia. Pero del resto, como dice el dicho vulgar, que entra el diablo y escoja. Entonces, eso es cierto. Y a mí no me da pena decirlo ni me da miedo decirlo porque estamos estudiando una realidad que estamos viviendo. Es nuestro pueblo el que está sufriendo las consecuencias de aquellos gobernantes que no sacan la cara por el pueblo, sino por ellos. Cuánta plata nos llega a nosotros y el demás que no le importa. Entonces, no se ha podido el pueblo organizar por eso, porque el pueblo le da el derecho a unas personas para que los defienda y estas personas que deben defender al pueblo no lo defienden. Entonces, son muchas las cosas que nosotros no debemos, es decir, debemos de analizar, porque realmente da lástima regalarle un voto a una persona que no va a sacar la cara por el pueblo. Entonces, y siempre sucede lo mismo. Entonces, de tal manera, entre los políticos hay muchos corrompidos y hay muchos que son buenos. A un cuñado mío lo mataron por buena gente. ¿Sí? Entonces, realmente a los que son buenos y quieren cambiar las cosas, los quitan del camino. Eso siempre ha sucedido, yo creo que aquí y en la mayor parte de pueblos. Pero de todas maneras, yo siempre pienso que en las personas, los hermanos que votan, a mí me da mucha tristeza por mis hermanos todos, porque nosotros ya, por lo menos yo ya veo las cosas diferentes, ya veo de una forma muy diferente la vida a lo que la veía yo cuando estaba joven y antes de tener estos conocimientos. Sigo leyendo. Ah, caramba, me perdí. El Estado civil, porque lo compone el pueblo, es soberano y responde a una necesidad de gobierno, no de disciplina, con el principio de autoridad, en el que se ha de respetar el derecho de todo individuo. Y si no es así, no es Estado ni cosa que lo parezca. Y porque no es así, ni ha sido, ni lleva camino de serlo. No ha habido, ni hay, ni pueblo ni hay, ni puede haber estado, porque en todo momento los poderes están divorciados de la opinión y sentir general, no existiendo más que la trampa y la intriga, y en todo
caso la fuerza para reprimir desmanes y los mismos poderes provocan con sus locas administraciones en 1000 casos vergonzosas y penables. Volví a repetir para no olvidar. Tenemos que tener una mente distinta, ¿sí? Pensar diferente. No, bueno, cada uno tenemos nuestros propios pensamientos, pero hay que razonar. El Estado religioso, hoy eclesiástico, es soberano y se apoda divino. Esto es una falsedad, probada en todo momento por un tercer Estado que surgió a despecho del Estado eclesiástico religioso y vino a salvar al Estado civil. Y este Estado, que se llama ciencia, le ha demostrado al Estado religioso que no es divino ni es Estado más que de errores, de intrigas criminales y usurpador de lo material y moral a los hombres y del respeto al verdadero Dios, a quien niega en sus hechos, porque la conciencia libre lo rechaza. Ese estado eclesiástico no existe más que para los que no tienen valor de abrazar la verdad, la civilización, el progreso y la libertad en la soberanía de Estado civil, sin admitir otro Estado dentro de su Estado. Ya pues, aquí tenemos que el Estado civil, los sacerdotes, se dieron el título de derecho divino. Y el maestro en una parte dice que él quisiera que le mostraran si los sacerdotes fueron nacidos de diferente forma a otros, al resto de la humanidad, para que ellos se llamen de derecho divino. Yo en mi estudio analizo. Ellos pueden llamarse de derecho divino y yo también soy de derecho divino. ¿Por qué? Porque soy hija del Creador universal, como espíritu que soy. Pero aquellos, ese derecho divino lo usaron para humillar a la humanidad. Y vuelvo y digo, aquí dice en esta lectura que dice que la religión mató a 45,000 gnósticos. ¿Sí? El que no quería creer en la reencarnación, fuera. Entonces, ellos se crearon ese derecho divino para poder tener el poder al cual ellos se hicieron ese poder. Si la religión tuvo poder, fue porque atemorizó a la humanidad. Si la humanidad no hubiese sido atemorizada, no hubieran tenido poder. Porque no es posible de que uno vaya, o de que la humanidad hubiera aceptado una cosa que veían que no lo era. ¿Por qué repudiaban la religión? Porque veían que no era cosa. Pero ellos se apropiaron de ese derecho divino para asesinar, para hacer todas las porquerías que han hecho. El pueblo
El verdadero pueblo, como dice el maestro, es el dueño y señor, ¿sí? Porque el pueblo es el que manda. Y nos damos cuenta en una cosa. Aquí es que nosotros no hacemos valer nuestros derechos, porque hay otros países donde sí, por lo menos Bolivia dicen que es un país muy atrasado, que es un país de indios, pero más indios somos nosotros. Entonces, de tal manera, pues que ellos sí se hacen valer su palabra. Aquí nosotros no hemos hecho nada, pero el pueblo es el verdadero pueblo porque si el pueblo no vota por un presidente, no hay presidente. ¿Y cómo me gustaría a mí que nadie votara por nadie? A ver si se les acababa la pelea, la ambición y toda esa vaina que viene en Estado, desde el mismo Estado vienen cosas feas, porque démonos cuenta de que pierden la plata de los pensionados, la vuelven, la hacen, bueno, se roban el dinero de todas partes. Entonces, y si no existiese un voto, no hubiera un ladrón. Entonces yo digo que eso yo realmente, francamente le digo, yo no le doy voto a ninguno, porque es algo que ahorita, bueno, no se puede votar por nadie en las condiciones en que están. El que debía de arreglar el país, los que van siempre los han matado, los han quitado del camino. Entonces es algo que esperamos que en estas elecciones sea una cosa distinta, no votar por los mismos, sino por personas que se vean capaces para gobernar el país. Personas amorosas y que no sean religiosas. Entonces, bueno, por ahí yo dejo esto, aunque fue poquita la lectura, pero la verdad es que es importante porque las religiones son la causa de retraso del pueblo. Y ya, pues bueno, afortunadamente ya vamos dando un paso adelante. Y bueno, yo les doy gracias, mis hermanos, porque verdaderamente estas lecciones de algo nos van a servir. Nuestros guías nos ayudan, la ley nos ayuda. Y es algo que nosotros tenemos porque somos los habitantes de este planeta, del universo entero. Por ahora estamos acá, mañana estaremos pasando el tiempo en otro mundo. Somos los habitantes del universo y debemos aprender muchas cosas. Y bueno, nos falta mucho por aprender, pero de poquito en poquito vamos aprendiendo. Bueno, muchísimas gracias, amados hermanos, y un abrazo. Felices desdoblamientos. Felicidades.